tópicos importantes del derecho que nos permite a nosotros, a través de los principios de la argumentación y a través de la norma hecho-valor, establecer el principio ontológico de la razón de ser, de lo que yo quiero. Y eso está basado, ¿no?, en lo que dice la norma, el principio cognitivo del conocimiento cierto de esa causa, basado en los hechos, y el principio pragmático, ¿no?, que evoluciona dentro de la inteligencia hacia lo axiológico, o sea, hacia el valor que yo quiero de la persona, basado en el valor propiamente que se imprime dentro de la explicación que yo tengo, ¿no? El principio de la razón suficiente, uno de los criterios interesantes e importantes que no debo obviar. ¿Quién lo señala? Lo establece Leibniz, ¿no? Leibniz, un gran jurista y filósofo, Gottfried Leibniz, que en 1646 tiene este criterio interesante de lo que viene a ser propiamente el principio de la razón suficiente. O sea, tiene que haber la precisión. El padre de esta argumentación, Grocio, uno de los grandes filósofos también, que nos permite a nosotros brindar esos criterios de cómo expresarse frente a las autoridades jurisdiccionales, frente a un tribunal. Y Samuel Pufendorf, el gran gestor en esa época de la Baja Edad Media, relacionado con lo que viene a ser ya posterior de los comentaristas y postcomentaristas, el de del derecho natural y de gentes, ¿no? Samuel Pufendorf, el derecho natural y de gentes, los elementos importantes de la jurisprudencia, que son criterios importantes. Hugo Grosso, igualmente, el derecho natural de gentes, una evolución de lo que viene a ser el derecho natural. Más adelante tendremos el derecho positivo, ¿no? ¿Cuál es ese derecho positivo a diferencia del derecho natural? Hans Kelsen. ¿Cuál es el objeto del derecho? La ley, y solamente la ley, el derecho positivo. O sea, la aplicación irrestricta de lo que dice la ley. Eso veremos en una clase posterior. La pirámide de Hans Kelsen. Vamos a estudiar las normas, ¿no?, la Constitución, la ley, los decretos supremos, los decretos de urgencia y otros, en una clasificación que se tiene, que se llama la pirámide de Hans Kelsen. Y esa pirámide kelseniana lo veremos en clases posteriores. Lo que nosotros queremos hoy en día es tener claro las fuentes del derecho, es tener claro la teoría tridimensional del derecho, es tener claro las fuentes, como referimos, y también los criterios, tanto de la interpretación como también de cómo argumentar, la argumentación, ¿no? Es tener claro cómo evoluciona el derecho a través de los tiempos, es tener claro que el primer código civil del mundo es el Código Civil francés, y que a partir de 1804 hay una recepción en América Latina de este tema interesante, y que ya Perú lo acoge ¿en qué año? 1852, muchos años después de su liberación con la capitulación de Ayacucho, muchos años después. Pero que esto sí es interesante e importante. ¿Por qué? Porque nos va a permitir a nosotros entender y comprender cómo se aplica el derecho en todo Latinoamérica. No olvidemos, como lo refiere González Prada, en la época de la colonia había más abogados que en Madrid. ¿Por qué? Porque se utilizaban las leyes de Indias, se utilizaba la novísima recopilación, la ley de las 7 partidas de Alfonso el Sabio. O sea, normas interesantes de los comentaristas y post-comentaristas de Accurcio y otros, que nos permitían a nosotros, en las mejores universidades de la época, creadas por Real Cédula y también creadas por una bula papal, como pontificias y reales universidades, que estaban en San Marcos, la primera, la Universidad de San Cristóbal de Huamanga, la segunda, que permitían importantemente hacer el estudio de lo que venían los trivium, cuatrivium, el estudio propiamente del derecho y de las artes, ¿no?, y que nos servían a nosotros con tanta trascendencia para evolucionar respecto al tema de la educación en la época de la Ilustración. La época de la Ilustración, donde todas las familias querían que su hijo sea o abogado o sacerdote. Los dos criterios que primaban era la religión y el derecho. Entonces, este consenso ha evolucionado a través de los tiempos. Aquel tiempo en que la época se aplicaba el derecho canónico. No olvidemos que al mejor abogado tenía una plaqueta que decía Gerardo Ludeño, abogado. Y abajo no decía especialista en derecho civil, penal, laboral, atiende juicios de violencia familiar, es especialista en alimentos, es especialista en divorcios. Ah, entonces es buen abogado. No. Hoy en día se pone una placa con 50
virtudes que tiene el abogado. Anteriormente simplemente se ponía una placa que decía Gerardo Ludeño, abogado, y debajo decía frecuentamos sacramentos. ¿Qué quería decir eso? Cuando decía frecuentamos sacramentos era un abogado prestigioso, un abogado ilustre. ¿Por qué? Porque iba a misa cada domingo, y no solamente una misa, 4 misas a los domingos. Acompañaba al Corpus Christi, acompañaba a todas y cada una de las procesiones. Nunca obviaba de recibir el sacramento de la comunión. Y además también daba su diezmo a la iglesia. Entonces, ese abogado era muy prestigiado en la época de la colonia, porque decía, frecuentamos sacramento. Era muy conocido, ¿no? Es decir, tenía más probabilidades de ganar el juicio que otro, y tenía mucho más clientes. ¿Por qué? Porque decían, aquel frecuenta sacramentos, es muy relacionado con la iglesia, y como tal, dentro de la administración del derecho canónico, la iglesia, la Real Audiencia, la Santa Inquisición, eran elementos básicos dentro de la administración de justicia, y como tal ese abogado era muy distinguido, y ese abogado era muy prolijo. Y no solamente ello, sino que ese abogado tenía que vivir en comunidad. ¿Usted como abogado vive en comunidad o no? Claro. ¿Cuál es nuestra comunidad como abogados? ¿Cuál será para ustedes su próxima comunidad como abogados? El colegio de abogados. Porque si usted no se colegia, no puede ejercitar. Haría uso indebido y también cometería un delito. En cambio, igualmente en la época de la colonia, tenías que vivir en comunidad. ¿Y cómo se llamaba esa comunidad? A esa comunidad, pues ya se conocía como cofradía. Entonces le preguntaban, usted, Iván Paredes, ¿a qué comunidad pertenece? Yo soy de la cofradía del Corpus Christi. Ah, perfecto. Richard Cabrera, ¿a qué comunidad pertenece? A la cofradía de Jesús de Nazareno. Ah, muy bien. Entonces ese es distinguido, frecuenta sacramentos y como tal es un buen abogado. ¿Por qué? Porque ahí primaba ¿qué tipo de derecho? El derecho natural y de gentes. El derecho natural, básicamente. El derecho positivo viene a posteriori. Por lo tanto, el derecho positivo tiene otra connotación. Ahí primaba la justicia y primaba también la potestad de la razón del derecho. Y eso es primaba a través del derecho natural. Entonces, fíjese cómo evoluciona la historia de los tiempos. Entonces, él pertenecía a la cofradía y la archicofradía del Señor de los Milagros, por ejemplo. Entonces, ese era aquel abogado bastante distinguido en la época. Lo que hoy conocemos el Colegio de Abogados, lo que ya evolucionó a través de los tiempos. Mire, qué tan interesante e importante nos refleja ese criterio de evolución y de la prestancia que tiene el derecho a través del tiempo, que nos otorga a nosotros a través de la teoría de tridimensional del derecho, a través de las fuentes del derecho, a través de la interpretación, a través de la argumentación, nos permite a nosotros tener unos criterios de aplicación del derecho, ¿no? En diferentes categorías y en diferentes métodos, ¿no? No solamente ad literam, sino relacionado con la doctrina, que pueda perfeccionar nuestro aporte de aplicación jurisprudencial, que logre que tengamos una justa razón y pertinencia frente a nuestros alegatos para conseguir justicia. Un elemento interesante dentro del derecho. Entonces, este consenso que vemos hoy nos refleja a nosotros esta gran potestad, ¿no? Esta gran potestad que hace posible que tengamos estos grandes criterios que tenemos nosotros.